Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Y como ustedes podrán notar, además del nombre tan largo de la presentación, pues les voy a abordar lo que es este trabajo de investigación. Por supuesto que, evidentemente, a ver, ¿qué quiere decir esto de sincronizar, formar, robots? O sea, ¿qué significa todo eso? Bueno, evidentemente, pues se debe de iniciar con una breve introducción que no quiere esta cosa. Alright, bueno. Primeramente, pues, lo que se va a abordar es lo que ustedes pueden ver a continuación, donde se tiene una breve introducción, que es la que les voy a presentar en un momento, y algunas características que vamos a ir viendo una por una. Para que no sea tan aburrido, pues ahora van a ver cómo es que se desempeña cada uno de estos aspectos dentro de este trabajo de investigación. Ahora, como ustedes también quizás tengan alguna noción sobre esto, también existe dentro de la naturaleza un comportamiento muy interesante que es precisamente el de la sincronización. Fíjense, es interesante que esto proviene de su etimología desde dos palabras griegas, una que es de sin, que quiere decir unido, y otro que es Cronos, que es el dios. Pues ya saben, ¿no? Lo que ocurrió con Zeus y demás, pero pues eso significa tiempo, ¿ok? Entonces, si ustedes juntan esas dos palabras, síncronos quiere decir unido en el tiempo, y eso es a lo que se refiere. La sincronización, digamos que es un comportamiento dentro de un grupo de individuos que al estar unido en uno solo, sí quiere decir que tienen un comportamiento único para todos y cada uno de esos individuos. Es decir, que si yo voy caminando por la calle y hay otra persona caminando, pues pueden ir caminando despacio, pero puede haber un momento donde los dos vayan al mismo ritmo. Eso es lo que a grandes rasgos quiere decir. En la naturaleza, los animales, como por ejemplo las luciérnagas, tienden a parpadear al mismo tiempo para atraer a las hembras. O en el caso de las aves, que vuelan en parvadas y tienden a realizar el mismo aleteo para que así puedan volar a una mejor distancia. También estos comportamientos pueden ser replicados en robots que de hecho pues es deseable para algún tipo de tarea que puede ser tan compleja para un solo robot, pero tan sencilla para un grupo de robots. ¿Ok? En este caso, donde ustedes pueden ver a continuación, pues es un grupo de robots pequeños que se utiliza precisamente para replicar ese tipo de comportamientos y ver en qué puede ser aplicado o tener una utilidad. Ya robots un poquito más grandes, como lo que pueden ver a continuación, estos comportamientos pues pueden ser utilizados para ya sea algún tipo de almacenamiento, vigilancia, patrullaje, donde es necesario abarcar grandes áreas y que un solo robot pues difícilmente podría realizarlo. ¿De acuerdo? Ahora, para poder hacer esto en primer lugar pues necesitamos tener en cuenta la cantidad de robots que vamos a utilizar y cómo vamos a hacer que todos y cada uno de ellos se vayan a comunicar. Entonces, en este caso, además de ocupar una computadora, necesitamos para este tipo de trabajo un robot que se encargue de tener toda la ruta programada para que él se defina a realizar nada más un seguimiento de trayectoria, mientras que los demás robots pues van a seguir el comportamiento de ese robot. Eso significa que este es el único que va a tener la programación adecuada para que realice ese tipo de actividades, mientras que los demás solamente van a seguir las instrucciones del maestro. ¿Okay? Eso quiere decir, en otras palabras, que no sabe nada, solamente van a seguir porque lo estoy viendo, ¿no? A grandes rasgos. Pero para ello, y porque también puede ocurrir que ya sea alguien que quiera usurpar en las comunicaciones de los robots, pues es necesario que éstas estén en una transmisión que sea segura, que puedan ser encriptadas y que además también tengan un sistema intermediario que permita que el seguimiento de las instrucciones del robot seguidor al robot maestro pues no vaya a ser un desastre. Pero para eso se necesita tener en cuenta algunas cuestiones. Primeramente, pues saber cómo se comporta el robot en primer lugar. O sea, cómo, o sea, se ve todo bonito, precioso, pero pues, o sea, ¿cómo es que ustedes saben las instrucciones que debe de tener para que haga ese tipo de tarea? Nosotros necesitamos saber las dimensiones del robot en primer lugar. Y este que ustedes están viendo a continuación, pues es el robot que fue utilizado para la parte experimental. Es un robot 2.0 Pro de la fabricante de Usoya. ¿Okay? Pero si ustedes realizan un diagrama esquemático del robot, ustedes pueden notar que tiene algunas variables como lo que es el ángulo de orientación, lo que es la velocidad lineal, la velocidad angular y algunas otras cosas como el marco de referencia. Ese marco de referencia
es, digamos, el origen que ustedes van a definir. Es decir, yo voy a decir que ese es el cero. Ahí es donde va a iniciar todas las operaciones del robot. Pero también tiene un marco de referencia que está unido al robot. Es decir, qué tanto está su posición trasladado en referencia a su posición original. Y también qué tanto pues, se orientó, porque también el robot gira. Bueno, las ecuaciones que ustedes pueden ver a continuación es precisamente para definir eso, para definir qué tanto gira el robot en relación al origen y también qué tanto puede irse velozmente hacia otro lugar. O sea, ese es, a grandes rasgos, lo que se define en primera instancia, porque también es lo que nosotros vamos a utilizar para darle las instrucciones. Es decir, nosotros utilizamos la velocidad lineal para saber qué tanto va a avanzar el robot y la velocidad angular para saber qué tan rápido va a girar sobre su mismo eje o dar vuelta en otras palabras, ¿no? Bueno, ahora, poniéndonos un poco más complicados con el modelo del robot, también tenemos algo que se le conoce como la matriz de transformación homogénea, que incluye un vector de posición, que es para indicar qué tan lejos está el robot del origen, y lo que es la matriz de rotación. La matriz de rotación, digamos que es un elemento que sirve para poder saber qué es o cuál es la orientación del robot, es decir, qué tan girado está a lo que nosotros definimos el origen en este caso, ¿no? Por supuesto que esto se puede parametrizar para obtener un solo ángulo de orientación que ese también se define su origen de una cierta posición. Es decir, así como nosotros podemos decir, este va a ser el cero del robot, también nosotros podemos decir que esa orientación va a ser la orientación cero del robot. Entonces, dependiendo de qué tanto gire hacia la izquierda o a la derecha, pues es la cantidad de grados a las que pues el ángulo va a valer, ¿no? En este caso. Ahora, otra cuestión muy importante es que matemáticamente hablando, pues, o sea, cómo nosotros podemos definir que el robot al momento que está plasmado en un solo lugar, que sus ruedas, pues son ruedas normales. Entonces el robot no puede hacer esto, ni tampoco puede girarse hacia el otro lado así, a menos que tuviera ruedas omnidireccionales. Pero como no es el caso, necesitamos ponerle esas restricciones para decirle, hey, no puedes hacer esto. Entonces, con eso se define, con estas restricciones que se le conocen como restricción pfaffiana, que es básicamente decirle al robot, ¿sabes qué? No puedo moverme acá porque físicamente es imposible y pues aunque tú en el algoritmo lo programes para que haga eso, pues en la realidad no lo va a hacer el robot. ¿Ok? Y este modelo que pueden ver aquí arribita es como quien dice la ecuación diferencial, pero mostrada en matrices de lo que sería ya cómo es que el robot se comporta, pues, viéndolo desde el punto de vista teórico. Y esta matriz V representa lo que son las velocidades angular y lineal del robot. ¿Okay? Es para nosotros delimitar o indicar pues qué tanto vamos a hacer que vaya de rápido, ¿no? Pero también existe un modelo simplificado donde no tenemos matrices de rotación, sino que tenemos el ángulo teta parametrizado. Este otro modelo, digamos que es el que más se encuentra en las investigaciones, porque pues si esto lo ven así y aquí se ve más fácil, ¿no? Pero pues son matrices que incluye varias variables, entonces se utiliza este modelo para hacer otro tipo de controladores donde pues solamente se requiera saber el ángulo teta sin importar si ya dio una o dos vueltas sobre su mismo eje, ¿no? Ahora, para lo que es la encriptación de señales, pues sí necesitamos primero saber pues qué es lo que vamos a ocupar, ¿no? Aquí no se vayan a espantar con tantas matemáticas, pero la cuestión es que necesita un sistema caótico que bajo ciertas condiciones iniciales pueda tener un comportamiento muy errático. Y ese comportamiento, digamos que se va a superponer con la señal del robot para que pueda transmitirse de manera segura y así lo que sea que intenten de ver, pues no sea tan sencillo, ¿no? Esas son las ecuaciones que definen ese sistema caótico que bajo ciertas condiciones iniciales, pues puede generar ese caos. Y aquí se encuentra un pequeño esquema sobre cómo puede ser esto encriptado. Como les mencionaba anteriormente, pues tenemos nosotros un sistema caótico que va a generar ese caos necesario donde superponiendo esa señal de posición o de velocidad del robot maestro, va a enviar esa transmisión totalmente encriptada y una vez que llegue al robot seguidor, él va a tener también otro sistema caótico exactamente igual, donde va a tener las mismas condiciones iniciales para generar ese mismo caos, porque lo que va a hacer es que va a quitar, por así decirlo, el caos de esa señal y quedarse solamente con información de la posición, de la velocidad o de lo que sea que necesite el robot para poder seguir haciendo su trabajo o sincronizarse en este caso, ¿no? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Eso significa
que si este sistema tiene una condición inicial así pequeña, diferente a este de acá, ahí ya no va a poder hacer eso y ya no se puede recuperar la información. Es decir, ahí se vería comprometida la integridad de la señal. ¿Ok? Bueno, ya sabemos cómo se comporta, ya sabemos qué es o cuáles son los sistemas que necesitamos para encriptar, pero pues ahora viene la parte importante, ¿cómo se controla? O sea, ¿qué voy a hacer yo para decirle, ¿sabes qué? Muévete de este lado. Pues eso es lo que se va a utilizar. El control de linealización por retroalimentación dinámica es un controlador lineal en el cual consiste que se utiliza un compensador dinámico, es decir, una pequeña ecuación diferencial, donde sus comportamientos o sus dinámicas van a ser de tal manera que le va a dictar al robot maestro qué velocidades lineales o angulares debe de tener para que pueda seguir la trayectoria. ¿Okay? Y se hace una linealización donde se define que la variable de control, que en este caso es la velocidad lineal, pues va a ser igual a esta variable auxiliar de ese compensador dinámico que es la variable xi. Aquí noten una pequeña cuestión y es que ustedes, como pueden ver, si esta variable es igual a 0, pues ahí va a tender a indefinirse, pero sí puede tener un valor negativo. ¿Eso qué quiere decir? Eso significa que si por algún motivo al robot le parece bien irse en reversa, se va a ir en reversa, ¿ok? Pero también se propuso un controlador no lineal, el cual, pues como ustedes pueden ver, sí maneja lo que es la norma de un compensador dinámico. Solo que en este caso, pues como sí hace uso del modelo de matrices de rotación, pues sí necesita ser un compensador de pues toda una ecuación diferencial completa, ¿no? Donde la solución de esa ecuación diferencial, pues es la variable que se utiliza para la velocidad angular y la velocidad lineal. ¿Ok? Solo que como es la norma, siempre va a tender a ser positivo. Entonces eso significa que si al robot, ahí sí no le va a parecer irse en reversa. Siempre se va a ir hacia adelante. En este caso, ¿ok? Y bueno, pues estas son las dinámicas del error, que nada más define cómo se comportaría el error para la posición, la velocidad y en este caso también la orientación. ¿De acuerdo? Bueno, ahora siguiendo con lo que es la sincronización de los robots, ya vimos cómo hacerle para que pues, el robot siga lo que nosotros queremos, pero ahora lo único que hace falta pues es saber cómo es que se va a comunicar los que van a seguir al robot maestro. ¿Ok? Entonces, en este caso, los dos robots pues tienen su misma forma porque utilizan exactamente el mismo modelo, pero solamente que la diferencia es que para el caso necesita cambiar algunos parámetros como pueden ver a continuación, donde el robot maestro tiene exactamente las mismas ecuaciones diferenciales. Ese sí no va a ir vuelta de hora. Pero el robot seguidor pues sí necesita ajustarse para que la información del robot maestro pues sí pueda ser legible para el robot seguidor. Y esto pues es simplemente cambiando algunas variables de tal manera que pueda seguir las instrucciones donde pues se tiene que definir nuevos errores que en vez de tener un error de la posición del robot maestro con respecto a la posición deseada, en el caso del seguidor pues se tiene la posición del robot maestro con respecto a la posición del robot seguidor. Que ese es uno de los cambios más importantes a grandes rasgos, que es donde se debe de sustituir este tipo de variables. Y por eso también genera nuevas entradas de control, donde las entradas de control del maestro pues definen esos errores de la posición deseada con respecto a la posición del robot maestro, mientras que el robot seguidor pues es respecto a la posición del robot maestro en vez de ser el seguimiento de trayectoria. ¿Okay? Ahora, para el caso de la sincronización, en este caso con el controlador no lineal, es exactamente idéntico, podríamos decirlo, solo que hay una pequeña diferencia, y es que en este caso el error del robot maestro, pues ese se mantiene exactamente igual, ¿no? Nada más ahí se le puso la M de decir que es el master, pero en la cuestión del robot seguidor, aquí sí hay una diferencia en sus variables, y es que en el error, pues en vez de poner la posición deseada, pues se pone la posición del robot maestro para que pues así pueda ir siguiendo esa posición. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que si el robot maestro comete algún error al momento de seguir la trayectoria, pues el robot seguidor va a tratar de copiar ese error. ¿Okay? Entonces ese es el pequeño detalle, porque pues eso quiere decir que si se va para un barranco, el otro también se va a ir al barranco. ¿Okay? O sea, se va a ir con patrón con ahí. Bueno, ahora tenemos lo que es el acoplamiento dinámico. Este acoplamiento es como un sistema virtual que se utiliza para
comunicar a los robots de manera indirecta, ¿ok? O sea, en el caso anterior es directamente de que, esta es la posición del maestro, esta es mi posición, hago una resta y ya, fácil, ¿no? Pero en este caso se utiliza un acoplamiento indirecto porque a veces ese error de tratar de llegar al cero lo más rápido posible tiende a no darle esa suavidad a la hora de seguir las trayectorias. Entonces, si uno se mueve demasiado rápido, el otro va a tratar de seguirlo rápido. Y a veces eso puede ser un poco peligroso. Entonces, también como una alternativa se utiliza un acoplamiento dinámico que sí le puede dar esa suavidad porque la velocidad y la posición no se las da directamente el robot maestro, sino lo que se lo va a dar va a ser este sistema virtual que pues se lo va a dar como quien dice de poco a poquito, ¿no? Pero pues ahora van a ver en los resultados cómo esto también puede no ser algo necesariamente bueno. Por conjetura de lo anterior, pues también se utiliza un compensador dinámico para el controlador no lineal que está basado en el anterior y pues también se utiliza un pequeño sistemita que también pues va a ajustar sus dinámicas de tal manera que el robot seguidor pues pueda seguirlo para que pues sí se sincronice con el robot maestro, ¿verdad? Bueno, ya llegamos a la parte más o menos bonita del asunto, que son los resultados numéricos y experimentales. Antes de probar cualquier cosa experimental, es evidente primero probar las cosas de forma simulada, ¿ok? Ahora, para este caso se utilizó una ruta tipo Lemniscata, que es como una especie de 8 invertido o un infinito, donde pues tiene estos parámetros que son los que fueron utilizados para que pueda moverse. Aquí como pequeña detalle, esta variable que se encuentra aquí pues está definida en metros. ¿Ok? Entonces no puede ser un tamaño exorbitantemente enorme porque pues ni modo que abarque medio planeta, pero tampoco puede ser un tamaño demasiado pequeño porque si la ruta es demasiado pequeña puede ser tan pequeño que pues sí excede ahora sí a las dimensiones del robot. Y pues ni modo que el robot, siendo tú una persona, trates de seguir una trayectoria nanométrica y pues no, eso tampoco, ¿no? Entonces tiene que ser también una trayectoria que esté acorde a las dimensiones del robot. ¿Ok? Y pues también lo importante de esto son las condiciones iniciales, porque aquí es donde nosotros definimos cuál va a ser el origen del robot y hacia dónde se va a tender a mover. ¿Sí? Esto es importante porque si nosotros tenemos mal definido, por ejemplo, en el caso que ustedes observaron como el compensador dinámico, que si esto estuviera en cero, pues se va a indeterminar, entonces ahí ya va a empezar a hacer cosas raras y eso es lo que no deseamos, que ya desde un inicio el robot vaya bien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que quiere decir todas esas variables. Son bastantes condiciones iniciales, pero todas esas tienen un fin y siempre van a tender a ser al origen. ¿Okay? Bueno, para la primera simulación tenemos el acoplamiento directo de los robots utilizando el controlador lineal, donde pues todo se ve bonito, así se ve que sí está siguiendo su ruta, se ve que el de color rojo, que es el maestro, pues sí sigue su trayectoria en X y en Y, y el azul pues también va a tender a seguirlo. De hecho, si ustedes vemos este plano de fase, se puede ver cómo el robot de color rojo que empezó acá sigue la trayectoria de manera bastante buena y el robot de color azul que está posicionado acá desde este punto de aquí sigue también la trayectoria. Pero recuerden que en este caso el robot seguidor no está siguiendo la trayectoria definida, está siguiendo al robot maestro. Entonces, aquí se puede ver que casi están uno sobre otro. Esto físicamente no quiere decir que esté literalmente un robot encima del otro, ¿eh? O sea, esto nada más se superponieron las dos gráficas, pero pues obviamente hay una separación para que no vayan a chocar, porque no que uno esté encima del otro, ¿no? Pero cuando vemos ya el controlador no lineal, también utilizando este acoplamiento directo, se puede observar que hay un transitorio ahí medio feo al inicio, pero observen cómo en las demás inmediaciones tiene una mejor convergencia. De hecho, aquí se puede ver cómo sí, sí es cierto, en un inicio aquí se avienta un drift acá bien chilo, pero aquí se puede observar cómo está prácticamente una gráfica encima de otra, o sea, se ve bastante bien a diferencia del anterior, ¿no? Ahora, utilizando ya el acoplamiento dinámico, pues esta es la parte que yo les mencionaba, que aquí hay un transitorio un poquito diferente, pero es precisamente para darle esa suavidad al robot, que no haga esas curvas tan feas para que pueda seguir una trayectoria pues un poquito más smooth, diría, ¿no? Aquí es donde se puede contemplar que es algo más o menos parecido, pero pues aquí ya no se avienta esa vueltota de que llego acá y se avienta otra curva, ¿no? Sino aquí ya llega con más suavidad, llega más despacito, pero ya llega con
una mejor conversación. De hecho, incluso se puede notar en las curvas que sí las hace incluso un poco mejor que como si estuviera el acoplamiento directo. Entonces, pues eso no nada más sirve para que le dé esa salida, sino también tiene una mejor convergencia. Solo que aquí ya empezamos con lo feo, que es el acoplamiento dinámico para el controlador no lineal. Como había mencionado antes, esto fue realizado por conjetura, que quiere decir en otras palabras que pues no hay una comprobación de estabilidad para indicar que también está, ¿no? Entonces, pero aún así, a pesar que tiene este pequeño desfase, pues se puede ver que incluso hasta lo hace mejor que directo, ¿no? O sea, falló con éxito, como quien dice. Pero la cuestión aquí es que esta desfase, aunque se ve aquí en la gráfica, pues, ok, o sea, pero ¿dónde está ahí? No, no se alcanza a ver, ¿no? Y ese desfase es porque, digamos que una vez que llega el robot maestro, el robot seguido se va a quedar un poquito aquí, se va a quedar un poco atrás. ¿Ok? Eso representa ese desfase. O sea, uno llega y luego llega el otro, pero pues cuando llegó uno, pues el otro ya se paró y se paró un poquito antes, ¿no? Eso es lo que representa ese desfase. No se ve algo así, que digan ustedes como que, ay, o sea, no hace bien su trayectoria. O sea, sí la hace bien, pero pues no al punto que debería ser. Ahora, ya pasando a la parte experimental, a la parte real, en la que ya no todo es tan bonito como parece, pues aquí se necesitaron utilizar dos robots reales para poder hacer ese tipo de experimento. Una computadora que mediante un router pues va a hacer la comunicación entre la computadora, los robots y pues a final de cuentas para que ellos realicen la trayectoria que se desea, ¿no? Pasando primero al acoplamiento directo, podemos ver que aquí ya no podemos decir que es una chulada gráfica, pero sí se puede notar que aún así hace o procura hacer la trayectoria de una manera más o menos decente. De hecho, aquí se puede notar como aquí, como que quiso girar sobre su mismo eje y luego ya siguió la ruta del robot maestro. Y pueden notar que es casi, casi idéntica, solamente que aquí hay un pequeño error y eso se debe porque los robots, para poder medir su posición, no utilizan algún equipo externo como lo pueden ser las cámaras infrarrojas u otro tipo de cosas, sino este robot, como es un poco más robusto y también como pudieron ver, tiene un láser en la parte de encima que puede servir para medir la posición, pero también utiliza algo que se le conoce como posición por odometría, que es, pues, lo que quiere decir esto es que dependiendo de la cantidad de veces que sus neumáticos giran, es la posición que estima el robot. Entonces, con eso, ¿qué quiere decir? Que si yo defino que el origen va a estar aquí y por alguna razón alguien dice, ay, qué bonito robot, lo voy a acomodar acá, lo agarra, lo levanta y lo pone de este lado, ahí va a ser el origen del robot, aunque nosotros lo hayamos definido acá, porque no giraron las ruedas o no se fue el robot manejando hasta ese lugar para decir, ah, esa es una posición diferente. Ese es el pequeño detalle y ese error pues es un error que se vuelve acumulativo, es decir, que conforme pasa más el tiempo, pues se va a ir haciendo más grande ese error. Y primordialmente, así como pues el que alguien levante el robot y lo ponga en otro lugar, también sucede precisamente a la hora de hacer derrapes o de deslizarse o también por la fricción en el suelo. Entonces eso quiere decir que cada vez que tome una curva va a empezar a moverse un poquito hacia el lado, un poquito, hasta que ya cuando tome las partes rectas, pues ahí es donde ya se va a notar más esa diferencia en ese error que posee, ¿no? Pero aún así, pues el otro controlador, el no lineal, procura o trata de compensar ese error porque pues los controladores lo que procuran hacer es precisamente evitar que pasen este tipo de situaciones. O sea, sí existe cierta compensación, no es la más maravillosa del mundo, pero aún así noten cómo sí trata de seguir la trayectoria de una manera bastante buena y pues aquí se puede ver que incluso hasta lo hizo mejor. Esto es algo de esperarse porque pues en las simulaciones ustedes notaron que el controlador no lineal pues sí lo hizo bastante bien, entonces en la experimentación era de esperarse que sí lo hiciera bien también, aunque a veces en la realidad puede ser diferente, ¿no? Hace un transitorio un poco diferente, pero pues esa suavidad por ir siempre hacia adelante pues le da la facilidad de siempre generar esa ruta más, más tosca, ¿no? Ahora, pasando al acoplamiento dinámico, que aquí es donde ya empezamos. Fíjense que aquí las gráficas, así como la simulación, también se ven así medio raras. Que es un transitorio, pues, que no se ve así tan malo viéndolo solamente a la posición en X y Y. Pero ya cuando vemos la gráfica, hijos de su madre.
Hasta aquí es donde ya empieza el robot. Desde el origen, el robot maestro sí hace bien su trabajo, pero el robot seguidor como que se va al cine con Patroclo aquí y ya cuando toma una curva acá, ¡zas! Aquí hace otro transitorio. Eso sí, lo hace con más suavidad, o sea, aquí sí lo procura hacer con esa suavidad, pero esa suavidad hace que tarde más en converger la posición del robot seguidor con la del maestro. Entonces, esto sí es algo que, pues, es de esperarse, no se esperaba que se viera algo así. Pero fíjense, curiosamente, ese error acumulativo que tiene la odometría, de alguna u otra manera, compensa también el error de desfase que se tenía en la simulación, porque aquí en la experimentación con el controlador no lineal, en el caso de acoplamiento dinámico, se puede ver que hasta lo hace mejor que en el directo, o sea, lo vemos y dices, a la vez, o sea, sí se ve igual que casi que en la simulación, pero esto es porque ahora sí que el mal de uno compensó el mal de otros, ahora sí que fue el mejor fallo con éxito de todos, o sea, ahí funcionó, que fue lo maravilloso. Y para que vean que todo esto fue encriptado, pues aquí se pueden ver las gráficas que tenemos una de la posición, no voy a ponerle todas, pero pues obviamente todo se encriptó, donde esta es la posición del robot maestro. Entonces cuando entra con el caos de ese sistema caótico, pues se puede ver aquí que pues, no se ve nada. Y de hecho noten que si aquí tenemos que va casi a 1 metro y luego aquí a -1 metro y aquí ya se puede ver que son casi metros. Entonces es un error bastante grande, pero ese error es porque está encriptado. Y aquí se puede ver la señal ya purificada, por así decirlo, que es prácticamente idéntica. O sea, si hacen o si tienen una buena condición inicial que sea idéntica, pues sí se puede ver que sí es posible purificar todo eso, ¿no? Pero también se hizo una prueba con una condición inicial diferente, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué es lo que sucede. Aquí nada más se cambió una milésima, nada más es todo lo que se cambió. O sea, ni siquiera fue un valor que dijeran, le cambiamos 3 valores enteros. No, o sea, fue una simple milésima y miren todo el error que generó al tratar de recuperar esa señal. Incluso aquí se puede ver que hasta es un error de 5000 metros, 5 kilómetros. Entonces, ahí se puede notar claramente que pues el robot, si tiene mal esas condiciones, pues va a tratar de irse a China y pues ya no se fue con el otro. Entonces ahí pues es importante esto para que también se eviten ese tipo de usurpaciones, ¿no? Ahora, venimos a la parte de la prueba experimental, para que vean que no son mentiras todo lo que se realizó, que sí fue real. Y eso negro que ustedes pueden ver no es una varilla ni tampoco es un hilo, es algo que generó la computadora de manera sistemática. Entonces, como ustedes pueden ver, el de color rojo es el robot maestro y el de color azul pues es el robot seguidor. Este se ve así todo bonito, pero este como que ahí quiso seguirlo, pero ya lo siguió bien. Y ahí pueden notar cómo estos dos robots pues sí están siguiendo, bueno, este siguiendo su ruta definida y este siguiendo a este robot, o sea, haciendo o copiando lo que está haciendo. Entonces, aquí se puede notar cómo, a pesar de que pues gráficamente no se veía tan bonito, pero en la realidad, o sea, fíjense que sí se puede ver esa sincronización, ¿no ven? Como que, eso sí se copian. Entonces, eso es la parte real, ¿no? A la hora de implementar. ¿Ok? Y como dije antes, esto negro, pues es una línea que generó la computadora de separación. No es un hilo, no es una varilla, o sea, sí se separaron bien, como que dice, ¿no? Muy bien. Con esto llegamos finalmente a las conclusiones de todo este asunto, donde, pues, además de que sí, efectivamente se hicieron lo que tenían que hacer, pues también se obtienen otro tipo de conclusiones. ¿Como cuáles? Primeramente que, pues, en base a las simulaciones y a lo real, pues se puede ver que el controlador no lineal es el que sí tiene mejor desempeño. O sea, eso sí se puede notar que, o sea, ahí sí no hubo vuelta de hoja. El no lineal fue el controlador bueno, ¿no? El chilo, como quien dice. Y luego también se pudo contemplar que eso era más que evidente, que la odometría del robot pues sí genera un error acumulativo que pues con el paso del tiempo puede ser ya más complicado de compensar. Puede haber otro tipo de sensores que miden la posición y tratar de compensar eso para que no sea tan malo. Y sí, sí se puede hacer, solo que para esta investigación solo se utilizó la odometría, ¿ok? Así que ese es el primer detalle. Y luego también tenemos que los acoplamientos dinámicos, sí mejoran bastante la posición en la simulación, pero ya a la hora de ponerlo en práctica, como que no lo hace tan bien, pero esto es porque también le da más suavidad. Si
nos interesa que converjan lo más rápido posible, pues sí es mejor que utilicen un acoplamiento directo, ¿no? Sin el acoplamiento dinámico. Pero si deseamos esa suavidad de que pues lo haga más o menos bien, pero pues a final de cuentas que sí llegue a converger en algún punto, pues se puede utilizar este tipo de acoplamientos para que no dañe el sistema, porque hay sistemas, en este robot pues ya vieron que es más o menos robusto, pero hay otro tipo de sistemas mecánicos que si no le das esa suavidad se puede dañar, y entonces sí, ahí sí ya están sujetos a que ustedes tengan que pagar ese robot. Y también pues se puede observar que también el que nosotros le definamos ganancias, es decir, de qué tan rápido converjan y que sean ganancias muy altas, no es algo que es necesariamente bueno. ¿Por qué? Como dije antes, si hacemos que el robot vaya muy rápido a su posición, al momento en el que vaya a tomar una curva, va a ser un drift acá bien chino y pues eso va a hacer que el error acumulativo en la odometría sea más grande. Al punto en el que si ya es demasiado grande, pues entonces puede incluso inestabilizarse. Entonces también ponerle ganancias demasiado altas sí puede provocar un problema enorme a la hora de estabilizarse. ¿Ok? Por eso también tienen que jugar un poco con eso y que sea algo balanceado. No sea tan bajo, pero tampoco tan alto. ¿Ok? Ahora, pues con todo esto, agradezco enormemente su presencia y también su valiosa atención y pues estoy aquí por cualquier duda que ustedes tengan, chicos. Muchas gracias.